Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy examinaremos el liberalismo clásico, una filosofía fundamental en la formación de nuestras libertades y derechos actuales. Comencemos. ¿Por qué hay una crisis de asistencialismo? Casi todos, sea cual fuere su ideología, están de acuerdo en que hay algo terriblemente erróneo en el acelerado, desbocado sistema asistencialista en los Estados Unidos. Un sistema en el cual una proporción cada vez mayor de la población vive como demandante ociosa, compulsiva y de lo que produce el resto de la sociedad. Algunos números de comparación ayudarán a ilustrar las variadas dimensiones de este problema galopante. En 1934, en medio de la mayor depresión en la historia estadounidense, cuando la vida económica había llegado a su punto más bajo, el gasto total del gobierno en asistencia social era de 5.800 millones, de los cuales los pagos directamente relacionados con el asistencialismo, asistencia pública, alcanzaban los 2.500 millones. En 1976, después de 4 décadas del mayor auge en la historia de los Estados Unidos, cuando se había alcanzado el nivel de vida más alto en la historia del mundo, con un porcentaje relativamente bajo de desempleo, el gasto del gobierno en asistencia social sumaba 331.400 millones, de los cuales la asistencia directa llegaba a 48.900 millones. En resumen, el gasto total en asistencia trepó en un enorme porcentaje, el 5.614% en estas 4 décadas, y la asistencia directa aumentó 1.856%. O dicho de otro modo, el gasto en bienestar social se incrementó en promedio 133,7% por año durante el periodo 1934-1976, mientras la asistencia directa en beneficencia subió 44,2% por año. Si nos concentramos más en el asistencialismo directo, encontramos que ese gasto se mantuvo casi igual desde 1934 hasta 1950 y luego subió a la estratosfera junto con el auge de la segunda posguerra entre 1950 y 1976. De hecho, la asistencia del Estado aumentó la enorme suma de 84,4% anual. Claro que parte de estos enormes incrementos puede adjudicarse a la inflación, que diluyó el valor y el poder de compra del dólar. Si teniendo en cuenta la inflación corregimos todas las cifras y las expresamos en términos de dólares constantes de 1958, es decir, considerando que cada dólar tiene aproximadamente el mismo poder de compra que en 1958, entonces las cifras relevantes se transforman de la siguiente manera. En 1934, gasto total en asistencia social 13.700 millones, asistencia directa en beneficencia 5.900 millones. En 1976, gasto total en asistencia social 247.700 millones, asistencia directa 36.500 millones. Por lo tanto, aún corrigiendo las cifras debido a la inflación, el gasto del gobierno en asistencia social alcanza la altísima suma de 1.798% o 42,8% por año durante estos 42 años, mientras que la asistencia directa sube 519% o 12,4% por año. Más aún, si observamos las cifras de asistencia directa en beneficencia de 1950 y de 1976 corregidas por la inflación, hallamos que el gasto en asistencia social aumentó durante los años del auge en cuestión alrededor de un 1.077% o 41,4% anuales. Si ajustamos aún más las cifras teniendo en cuenta el crecimiento de la población, es decir, la cantidad total de habitantes de los Estados Unidos era de
126 millones en 1934 y de 215 millones en 1976. Todavía obtendremos un aumento de casi 10 veces el gasto total en asistencia social, de $108 a $1.152 per cápita en dólares constantes de 1958, y más del triple de asistencia pública directa, de $47 en 1934 a $170 per cápita en 1976. Veamos otras comparaciones. De 1955 a 1976, años de gran prosperidad, el número total de personas que recibieron asistencia social se quintuplicó de 2,2 a 11,2 millones. De 1952 a 1970, la población de jóvenes de 18 años y menos aumentó alrededor de 42%. Sin embargo, la cantidad de los que fueron beneficiados con asistencia social creció un 400%. La población total se mantuvo estática, pero el número de receptores de asistencia en la ciudad de Nueva York saltó de 330.000 en 1960 a 1,2 millones en 1971. Obviamente, estamos ante una crisis del asistencialismo. Se demuestra que la crisis es aún mayor si incluimos en los pagos de beneficencia toda la asistencia social a los pobres. Así, la asistencia federal a los pobres casi se triplicó de 1960 a 1969, puesto que saltó de 9.500 millones a 27.700 millones. Los gastos estatales y locales en bienestar social treparon de 3.300 millones en 1935 a 46.000 millones, un aumento de 1.300%. El gasto total en bienestar social para 1969 a nivel federal, estatal y local aumentó a la impresionante cifra de 73.700 millones. La mayoría de las personas ve el hecho de recibir asistencia como un proceso externo respecto de los beneficiarios, casi como un desastre natural, como un maremoto o una erupción volcánica, que está más allá de ellos y ocurre a pesar de su voluntad. Suele afirmarse que la pobreza es la causa de que los individuos o las familias reciban asistencia. Pero sea cual fuere el criterio que se use para definir la pobreza, sea cual fuere el nivel de ingreso elegido, es innegable que el número de personas o familias que se hallan por debajo de esa línea de pobreza ha venido experimentando una constante reducción desde la década de 1930 y no a la inversa. Por lo tanto, la magnitud de la pobreza no puede explicar el espectacular crecimiento de la clientela del asistencialismo. El enigma se aclara una vez que uno se da cuenta de que el número de beneficiarios de la asistencia gubernamental tiene lo que en economía se llama una función positiva de la oferta. En otras palabras, que cuando los incentivos para recibir asistencia aumentan, las nóminas de la beneficencia crecen y se produce un resultado similar si los desincentivos disminuyen. Resulta extraño que nadie ponga a prueba este hallazgo en ninguna otra área de la economía. Supongamos, por ejemplo, que alguien, sea el gobierno o un multimillonario excéntrico, para el caso es lo mismo, ofrece un adicional de $10.000 a todos los que trabajen en una fábrica de zapatos. Como es obvio, la oferta de trabajadores en la industria de los zapatos se multiplicará. Lo mismo sucederá si se reducen los desincentivos, es decir, si el gobierno promete eximir a todos los trabajadores de esa industria del pago del impuesto a las ganancias. Si comenzamos a aplicar a la clientela del asistencialismo el mismo análisis que a todas las otras áreas de la vida económica, la respuesta a la incógnita se hace clara como el agua.
¿Cuáles son entonces los incentivos o desincentivos importantes para recibir asistencia social y cómo han ido cambiando? Por supuesto, un factor extremadamente importante es la relación entre el ingreso que se obtendrá del bienestar social en comparación con el que se ganará haciendo un trabajo productivo. Pongamos un ejemplo sencillo. El salario promedio o corriente, el que está al alcance de un obrero promedio, en cierta área es $7.000 por año y el ingreso que se obtendrá del bienestar social es de $3.000 por año. Esto significa que la ganancia neta promedio del trabajo antes de deducir los impuestos es $4.000 anuales. Supongamos ahora que los pagos de asistencia social se incrementan a $5.000 o en forma alternativa que el salario promedio se reduce a $5.000. La diferencia, la ganancia neta que se obtiene del trabajo, ha bajado ahora a la mitad, reducida de $4.000 a $2.000 por año. Lógicamente, el resultado será un enorme aumento de las nóminas de la asistencia, que será aún mayor si consideramos que los obreros que ganan $7.000 tendrán que pagar mayores impuestos para poder mantener a una clientela aumentada y virtualmente no contribuyente del asistencialismo. Entonces, puede esperarse que si, como por supuesto ha sucedido, los niveles de pagos de asistencialismo se han venido elevando con mayor rapidez que los salarios promedio, habrá cada vez más personas que se inscriban en las nóminas de la asistencia social. Este efecto será aún más acentuado si tenemos en cuenta que, como es obvio, no todos ganan el promedio. Serán los trabajadores marginales, aquellos que ganen menos del promedio, quienes acudirán masivamente a solicitar asistencia social. Retomando nuestro ejemplo, si los pagos por asistencialismo aumentan a $5.000 por año, ¿qué podemos esperar que suceda con los trabajadores que ganan $4.000 o incluso $6.000? El hombre que gana $5.000 por año, que antes tenía una ganancia neta de $2.000, más que el beneficiario de la asistencia social, encuentra ahora que esa diferencia se ha reducido a cero, que no está ganando más, incluso gana menos una vez deducidos los impuestos, que aquel que vive ociosamente a expensas del Estado. ¿Puede resultar extraño que empiece a dedicarse a vivir del lucrativo negocio de la beneficencia? Especialmente durante el periodo de 1952-1970, cuando las nóminas de la asistencia social se quintuplicaron de 2 a 10 millones, la asistencia mensual promedio de una familia beneficiaria ascendió a más del doble, de $82 a $187, o sea, un incremento de casi 130% en una época en que los precios al consumidor estaban aumentando solo 50%. Además, en 1968, la Citizen Budget Commission de la ciudad de Nueva York comparó a los 10 estados de la Unión cuyas nóminas de asistencia social crecían con mayor rapidez con los 10 estados que disfrutaban de la tasa de crecimiento más baja. La comisión halló que el beneficio mensual promedio de la asistencia social en los 10 primeros estados era el doble que en los 10 últimos. Los pagos mensuales de asistencia social por persona promediaban $177 en el primer grupo de estados y solo $88 en el último. Otro ejemplo del impacto de los altos pagos de asistencia social y de su relación con los salarios ganados mediante el trabajo fue citado por la McCone Commission, que investigaba los disturbios de Watts en 1965. La comisión halló que en un empleo con salario mínimo se pagaban alrededor de $220 por mes, de los cuales había que deducir los gastos relacionados con el trabajo como vestimenta y transporte. En contraste, la familia promedio que recibía asistencia social en el área obtenía entre
$177 y $238 por mes, de los cuales no había que deducir gastos relacionados con el trabajo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el liberalismo clásico. Esperamos que hayan encontrado la información interesante y útil. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.